Conforme confirma, se puede ver ahí mi pantalla. Bien, gracias. Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al desarrollo de este curso de especialización en la formulación y evaluación de proyectos agropecuarios productivos en el marco de Invierte P. Eh, el curso está planteado para ser desarrollado a lo largo de 3 sesiones. En esta sesión inicial vamos a desarrollar todo lo relacionado de forma breve al marco normativo. Luego vamos a ver los aspectos importantes de este tipo de proyectos y a continuación vamos ya a empezar a ver cuál es el procedimiento para la formulación de este tipo de proyectos. En esta oportunidad, relacionado a esta formulación, vamos a ver el primer apartado de los datos generales y el apartado número 2 de identificación, donde vamos a llegar hasta lo que es el área de estudio, la unidad productora y los involucrados. Básicamente estamos hablando de la identificación, o perdón, del diagnóstico de la zona de intervención y también de los involucrados. En las siguientes sesiones ya vamos a continuar con el desarrollo del temario. Vamos a ver en la sesión número 2, en la parte final de la fase de identificación, es decir, la formulación o la elaboración del árbol de problemas y luego de objetivos. Y de ella vamos a pasar a la fase de formulación, donde vamos a ver del horizonte de evaluación, la brecha del servicio, el análisis del servicio, la gestión, la sostenibilidad y los costos. Esta última parte de los costos, que es bastante amplia y importante, la vamos a ver en dos partes, ¿no? Una parte en la sesión número 2 y la otra en la sesión número 3. Y en la sesión número 3 vamos a concluir con lo que corresponde ya a la evaluación, ¿no? Este tipo de proyectos tienen una evaluación social y dentro de ella hay dos modalidades de evaluación social y le va a corresponder una de ellas por determinadas características, las cuales vamos a comentar en unos instantes. Bien, entonces, no se va a compartir mi pantalla. Entonces vamos a desarrollar el tema. En cuanto al marco normativo, como ya sabemos nosotros, para la formulación y evaluación de estudios o de proyectos en el marco de Invierte P en líneas generales, esto se tiene que hacer en el marco normativo de la inversión pública, que desde el 2017 ha sufrido una modificación importante a través de la creación de Invierte P y todo la estructura posterior. En ese sentido, es importante que ustedes revisen y conozcan a detalle algunos aspectos normativos, empezando con las características de Invierte P, ¿no? Tienen que revisar en ese sentido el decreto legislativo 1252 y también el 1432, así como el 1438, que son decretos legislativos que el primero ha dado forma al Sistema Nacional de Inversión, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte P, más conocido por todos nosotros, y luego los otros dos que ha establecido modificaciones a este primer marco normativo para darle algunas precisiones o en todo caso para mejorar y optimizar los procesos de ejecución de estas inversiones. Eh, un aspecto importante de este marco normativo es también el conocimiento de, de ciertos lineamientos que ha emitido
Invierte P relacionados a las competencias que le ha ido trasladando a las entidades sectoriales y luego a las entidades de gobiernos subnacionales, para que se pueda tener mejor conocimiento o mejor comprensión sobre ciertos aspectos de la inversión pública. Uno de ellos, importante, que deben de tener en cuenta ustedes, es que Invierte P considera que el proceso de inversión pública se puede desarrollar teniendo como instrumento de preinversión básicamente hasta 4 instrumentos, ¿no? Uno de ellos va a ser las fichas estandarizadas, la ficha técnica simplificada, la 6A, o la ficha técnica general, la 6B, o las fichas técnicas específicas, sectoriales, que son fichas que Invierte P le ha encomendado que planteen las entidades sectoriales, pero teniendo como, eh, digamos, como referencia principal las fichas, tanto la 6A como la 6B, y que sobre ellas estas entidades sectoriales planteen algunas precisiones o planteen algunas características específicas, ¿no? Como, por ejemplo, entendemos que los proyectos de saneamiento tienen características especiales y diferentes a los proyectos de siembra y cosecha de agua, a los proyectos de hospitales, a los proyectos viales y también, obvio, a los proyectos a los proyectos productivos. Entonces, en atención a eso, Invierte P ha encargado que los sectores, pues, modifiquen y adecúen estas fichas, las 6A o las 6B, para que puedan tener un mejor acomodo a las características específicas de los tipos de proyectos sectoriales. Pero tienen que mantener esa estructura de las fichas técnicas, no pueden alterar. Esos serían los 3 primeros instrumentos. Y de ahí tenemos 2 instrumentos más que vendría a ser el perfil, ¿no? El estudio de perfil y el estudio de perfil reforzado. Ahora, lo otro que debemos de tener claro nosotros es lo siguiente. Cuando se habla de la elaboración de la ficha, ¿ya? O mejor dicho, cuando se habla de la formulación y la evaluación de proyectos de inversión pública, muchas veces consideramos que nos están pidiendo que elaboremos la ficha únicamente, y no es así. El proyecto de inversión pública se va a formular y se va a evaluar en base a un estudio de preinversión. Ahora se llama estudio de preinversión. Antes en el SNIP se le conocía como perfil de inversión o perfil de proyecto. Ahora se llama estudio de preinversión. Este estudio de preinversión es básico, lo tienen que tener todos los proyectos. Y de este estudio de preinversión se extrae información resumida y concisa que va a ser trasladada a la ficha técnica simplificada, la técnica general o la técnica estandarizada sectorial, a cualquiera de ellas. Entonces, las fichas técnicas son presentaciones resumidas, estandarizadas, para que se haga más sencillo el proceso de evaluación del proyecto y su posterior determinación de su viabilidad o no. Pero tiene que existir el estudio de preinversión, no solamente la ficha. Nuevamente, la ficha es la versión resumida de ese estudio de preinversión que antes le llamábamos perfil, ¿no? Perfil de proyecto. Y el otro instrumento que ahora se llama perfil simple o perfil estándar vendría a ser el equivalente al estudio de prefactibilidad y el perfil reforzado sería el equivalente al estudio de factibilidad conocidos en el SNIP. No ha cambiado mucho. Lo que se ha modificado, lo que se ha aclarado principalmente es
la denominación y algunas otras características. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar un perfil de proyecto, tenemos que considerar esos instrumentos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para determinar esos instrumentos? En primer lugar, vamos a tener el monto de inversión, que ya todos lo conocemos, ya sabemos este parámetro, y hay veces consideramos que es el único parámetro, lo cual no es correcto. Para definir el instrumento de preinversión, nosotros tenemos que considerar dos parámetros. El primero es el monto de inversión y el otro es uno que está mencionado en este tipo, en este cuadrito, que es el riesgo o la complejidad, ¿no? Se entiende que la ficha simplificada es de complejidad baja o entonces por eso como es de baja complejidad se utiliza la ficha. Y a medida que la complejidad es mayor, se va a ir requiriendo un estudio más detallado. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio de preinversión, el perfil y el perfil reforzado? La diferencia es el nivel de detalle que tiene que tener el estudio. Este otro aspecto, este otro parámetro para definir el instrumento, que es la complejidad, se va a determinar a través de la prueba del test de riesgo. Es un conjunto de 13 preguntas que tienen sus posibles respuestas o alternativas de respuesta, cada una con una puntuación, y esta puntuación puede ir de 0 hasta 1, 0.5 y 1. Entonces, el puntaje mínimo que puedes obtener será de 0 y el puntaje máximo que vas a obtener será de 13. Dependiendo de eso, ¿no? Se ha determinado tres niveles de riesgo. Si estás entre 0 puntos y 4.5, será riesgo bajo. Si estás entre 5 y 8.5, riesgo medio. Y si estás entre 9 y 13, será riesgo alto. No existe la posibilidad, por si acaso, que alguien pueda decir, Inge, a mí me salió, qué sé yo, 8.75. ¿A qué me corresponde? No hay forma que salga ese valor. Te van a salir múltiplos de 0.5 nada más. No existe posibilidad alguna que te salga un valor distinto. Entonces, dependiendo de este test de riesgo, vamos a obtener un puntaje y de acuerdo a esta matriz vamos a definir el instrumento de preinversión. Si es de baja complejidad y el monto de inversión es inferior a los 15.000 UITs o 750 UITs, por acá estará la 6A. Si es de baja complejidad y el monto de inversión está entre 750 y 15.000 UITs, por acá encontraremos la 6B, acá será la 6B, acá también será la 6B. Acá vamos a encontrar obligatoriamente el perfil simple, el perfil simple, el perfil simple y acá encontramos el perfil reforzado. ¿Ok? Y en este espacio, más o menos en este pequeño espacio, que lo vamos a pintar de color moradito para que quede más clarito. En este pequeño espacio vamos a decir, ¿ya? En este espacio van a engarzar las denominadas FT, la ficha técnica estandarizada sectorial, porque esas tienen ciertos parámetros que se tienen que cumplir para que sea aplicable, todas, ¿ya? De todos los sectores y de Midagri igualito. Estos son las fichas, la 6A y la 6B, ¿no? Ya ustedes las deben de conocer a medida que han ido relacionándose con los procesos de inversión pública. Eh,
seguramente han ido viendo ya estos instrumentos. Em, Perdón. Y tenemos esta de acá que para el caso del Midagri es la ficha técnica estándar de sectorial para proyectos productivos. Esta ficha ha sido aprobada, ¿no? En el año 2020-21, si mal no me acuerdo, y se va a aplicar siempre en cuando el monto de inversión esté por debajo de las 775 ITs, ¿no? Este monto ya no, y que además la naturaleza del proyecto sea de mejoramiento. No puede ser creación, no puede ser ampliación, no puede ser recuperación. Tiene que ser ampliamiento y tiene que ser estas 675 ITs. Si eso es así, ustedes utilizan esta ficha técnica estándar. Si no, tendrían que utilizar la 6A o la 6B dependiendo de la complejidad, ¿no? En esta oportunidad, en estas 3 sesiones, vamos a trabajar en el esquema de esta ficha técnica estándar. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque si ustedes se han dado la oportunidad de ver esta ficha, ¿no? Se habrán dado cuenta que hay un conjunto importante de información que ya está consignada por la propia entidad sectorial, ¿no? El árbol de problemas prácticamente ya está elaborado, las alternativas también ya están prácticamente definidas, el objetivo también, etcétera. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento de todo esto para que tomen en cuenta la información que la misma entidad sectorial ya les está indicando que debe de contener el estudio para que lo puedan ustedes explicar algo más. Bueno, de formas genéricas, tienen que saber que estas son las tipologías de prestación de servicios de apoyo al desarrollo productivo que ha planteado la entidad sectorial, el MIDAG, ¿no? Son todas estas las que están consideradas. Otro aspecto importante que deben de considerar ustedes es que estos tipos de proyectos se van a generar alrededor de una cadena productiva, ¿no? Esta cadena productiva tiene que ser importante en la zona de intervención, es decir, a nivel del distrito, provincia o región. Y esta importancia tiene que estar vinculada a la dinámica del mercado, es decir, que el mercado demande una cantidad amplia de productos, una cantidad grande de productos y una diversidad grande, amplia también de los mismos, ¿no? Para que se entienda mejor, por ejemplo, la cadena productiva de cítricos. Los cítricos, el mercado lo demanda en fresco, lo demanda en mermelada, en jugo, en néctar, en presentaciones de tipo pastillas, etcétera, ¿no? Es decir, en varias presentaciones. Por eso es la importancia de esa cadena productiva. Ajá. Pero no solamente por estas características va a ser La vaca importante la estaba cadena amarrada, uno productiva, de no sino está también amarrada. por otras características, como puede ser que es un producto que, si bien es cierto, no tiene una variedad de Ah, presentaciones, pero sí es un producto que no acá, puede ser ahí me reemplazado. entró. Por ejemplo, la cadena productiva de papa. En Ahí, nuestro país nosotros acá la tenemos amarré. una modalidad de consumo de Acá la la amarré. papa casi exclusiva, que es en fresco. No, chequea lo que está, no. Un favor, a ver, señor Hugo, su micro. Entonces les decía, por ejemplo, la cadena productiva de papa tiene una forma de consumo principal que comprende aproximadamente entre el 80 y 87%, que es en fresco. Nosotros no tenemos hábito de consumo de papa en formas procesadas, ¿no? En hojuelas, en puré, en harina, en almidón, prefritas, nada de eso, ¿no? Si la consumimos es eventualmente y cuando vamos a una de estas cadenas de pollerías, de comida rápida, etcétera.
Más allá de eso, no. Pero es una cadena importante porque la papa es un producto que no puede ser reemplazado para nuestro país. Ojo, estoy hablando que eso es para nuestro país, ¿no? Si quieres hacer una causa rellena, tienes que usar papa, no puedes utilizar otro producto. Si quieres hacer un lomo saltado, tienes que utilizar papa. Por ahí alguien me dirá, dije, pero hay otras variedades, pero ya pues no es el mismo lomo saltado, ¿no? Entonces, hay distintos aspectos que determinan la importancia de la cadena, pero uno de los principales y el comúnmente reconocido es la dinámica del mercado. El otro aspecto que deben de considerar ustedes está relacionado al público objetivo. El público objetivo, por si acaso, para los proyectos productivos son pequeños y medianos productores que tienen vinculamiento con el mercado, es decir, una buena parte de lo que producen lo colocan en el mercado y con esto cubren su costo de producción, es decir, cubren la mano de obra, la semilla, los insumos, el agua, etcétera. Todo queda cubierto y les queda márgenes de utilidad, que pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero esos son los beneficiarios de este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué pasa con los pequeños o los microproductores, digamos? Estos que son de autosubsistencia, ¿no? Los que tienen 500 metros cuadrados, 100 metros cuadrados o tienen 1000 metros cuadrados, este tipo de proyectos no va a orientarse para ellos, porque ellos requieren otro tipo de apoyo. Ellos no requieren lo que les va a brindar el proyecto productivo. Ellos necesitan otro tipo de apoyo. Este es el esquema de elementos que el Estado considera que son necesarios para que el productor se pueda insertar en el mercado, ¿no? Paquetes tecnológicos adecuados, conectividad con mercados y asociatividad con enfoque de desarrollo territorial. Además de eso, dentro de cada uno de ellos, como ustedes verán, hay ciertos aspectos, ¿no? En ambos se requiere infraestructura productiva y también en ambos se requieren capacitación, capacidades. Eso es importante. Ahora, los proyectos productivos se van a centrar en esto de acá, en capacidades. Es decir, van a estar muy orientados a generar conocimientos, fortalecer acciones, actitudes, desempeños, competencias de los beneficiarios. No va a estar orientado, por si acaso, a brindarle, trasladarle subsidios, ¿no? Por ahí alguna vez alguien me dice, sí, pero estos proyectos tendrían que entregarle a cada productor un kit de producción, 2 o 5 toneladas de semilla, fertilizantes para conducir 1 hectárea, 2 hectáreas, pesticidas para lo mismo. Por ahí alguien más me dijo, pero el Estado tendría que ponerle a cada productor una mini planta de procesamiento o por comunidad tendría que construirle una planta de procesamiento de néctar, de harina, de lo que fuese. Y obviamente expresado así suena interesante, ¿no? Pero es un total despropósito, ¿no? Si ustedes lo analizan cuidadosamente, se van a dar cuenta de que ese tipo de propuestas no tiene ni pies ni cabeza. Lo que el Estado sí tiene que generar es un contexto favorable para que los productores puedan mejorar su competitividad. Y ese contexto favorable va a estar determinado por las capacidades, los conocimientos, desempeños, competencias, ¿no? Eso es lo que el Estado busca. Ahora, ¿cuáles son los tipos de brecha que el Estado persigue con este tipo de proyectos productivos? Básicamente hablamos de 2 tipos de brecha. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el primero. La brecha sería porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica y el otro sería porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal
de cadenas priorizadas sin intervención adecuada. Esto está pero más orientado hacia el ámbito forestal. Entonces, la brecha es importante que ustedes la conozcan y la tengan bien clara. La brecha es porcentaje de productores, ¿ya? Ahora, ¿por qué va a ser importante? Porque el proyecto va a cubrir esta brecha. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo del proyecto tiene que ser o un número de productores que van a tener asistencia técnica o tiene que ser un porcentaje de productores que tienen asistencia técnica. No pueden plantear, pero otro objetivo, ¿ya? Por si acaso. Una de las ventajas de Invierte P es que toda esta, toda esta estructura que ha generado el Estado permite ya definir cuáles son los objetivos y las metas que debe de seguir nuestro proyecto. Incluso también la brecha te da a conocer cuál es el problema que debes identificar tú. Si la brecha es productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica, quiere decir que el problema es que hay asistencia técnica insuficiente, deficiente, limitada, qué sé yo. Por eso es que hay un bajo porcentaje, ¿no? Y esa limitación se traduce en ese bajo porcentaje. Y como ya sabemos, el objetivo es el problema expresado en forma positiva. Estos son los componentes que un proyecto productivo debe de considerar, pero estos componentes están orientados hacia el productor, es decir, los componentes que el proyecto va a implementar para el productor. Asistencia técnica, ¿no? Capacitación y entrenamiento, articulación con mercados y transformación y comercialización. Pero alto ahí. Cuando hablamos de transformación y comercialización, principalmente transformación, nos estamos refiriendo a una transformación primaria. Básicamente hablamos de presentación del producto, empaque, recipientes, etcétera. Nada más, no es un proceso de transformación más complejo, ¿ya? En asistencia técnica está todo lo relacionado al entrenamiento y acompañamiento, la propia asistencia técnica y en sus diferentes modalidades. En capacitación y entrenamiento está orientado principalmente a la capacitación grupal. La asistencia técnica vendría a ser una capacitación individual y la capacitación sería una capacitación grupal, ¿no? Donde van a estar talleres, cursos, charlas, escuelas de campo, pasantías, etc. En cambio, en la asistencia técnica básicamente están las visitas de campo, nada más. En articulación con mercados puede estar también incluido estudios de mercado, levantamiento de información comercial y similares. Estos son los tres procesos que el Estado considera que tienen que brindarse a los productores para generar el servicio de apoyo al desarrollo productivo. Es importante que ustedes lo tengan claro, porque estos tres procesos se van a diagnosticar en la fase de identificación. Si la unidad productora brinda capacitación, si la unidad productora brinda asistencia técnica, si la unidad productora brinda gestión del conocimiento y de ser así, ¿cómo lo hace? Apropiadamente, con métodos apropiados, de forma frecuente, regular, esporádica, casi nunca, cuando es año bisiesto, lo que fuese, ¿no? Esto tienen que conocerlo, pero esos son los tres procesos que desarrolla la entidad. Este es un detalle sobre qué acciones se pueden implementar orientado a estos procesos que brinda la unidad productora. En asistencia técnica, la transferencia o la generación de tecnologías adecuadas y accesibles por los productores. En capacitación, la capacitación de los mismos. Y en gestión de conocimiento, todo lo que es la implementación de sistemas de calidad, pueden ser BPA, certificaciones, etcétera. Todo lo que es la organización y formalización de los productores con un enfoque empresarial. Y finalmente, el acceso a información de mercado, precios, tendencias, nuevos mercados, etcétera, que le va a permitir al productor
definir mejor cuál va a ser la orientación de su producción, qué características debe de tener esta, más allá de unidades, volúmenes, etcétera. Hace instantes les hablaba sobre los procesos que brinda la unidad productora como parte de este servicio eh, de apoyo al desarrollo productivo. La unidad productora viene a ser el conjunto de infraestructura, equipamiento y conocimientos que el Estado destina para prestarle servicios a la población, para que se entienda mejor. Por ejemplo, un proyecto, el servicio de salud, ¿no? Un servicio de salud a la población. Para que el Estado le pueda brindar el servicio de salud a la población, tiene que tener un hospital, una posta, un centro médico, lo que sea, infraestructura. Entonces, ese es el primer componente que el Estado desarrolla. El otro componente, una vez que tenemos la infraestructura, una vez que el Estado ha construido la posta médica, el centro médico, si el Estado te dice, ok, ya está tu posta, ahí está contento, ahora ya tienes servicio de asistencia médica y la población le dirá, oye, un momento, yo no soy médico, yo no sé qué voy a hacer acá, ¿no? Tienes que, además, ¿para qué me has construido la posta, pero no hay camilla, no hay nada? El otro componente va a ser el equipamiento, ¿no? Le tiene que poner las camas quirúrgicas, las balanzas, el autoclave, etcétera, etcétera. Todo aquel equipamiento que le permita tener, acceder al servicio a la población. Pero incluso con eso no va a ser suficiente, ¿no? Porque yo no voy a ir y voy a empezar a decir, a ver, que vengan todos de una en fila y les voy a brindar el servicio de asistencia técnica, el servicio médico. Lo primero que me van a pedir es que si yo soy médico o al menos enfermero. Si no soy ninguno de ellos, me dirán, pues ándate de acá. Entonces, el tercer elemento, el tercer componente de un servicio público va a ser el conocimiento. Un personal apropiado que tenga conocimiento sobre cómo va a operar la infraestructura y el equipamiento. Y también, ¿no? Eh, una entidad o un responsable de la operación y mantenimiento de esa infraestructura y finalmente la capacitación de los usuarios, cómo van a hacer uso de ese conjunto de elementos. Esa es una unidad productora. En el caso de la unidad productora que brinda servicios de apoyo al desarrollo productivo, asistencia técnica y capacitación, a nivel nacional vamos a tener al INIA, al SENASA, ¿no? Que son las encargadas de brindar esta capacitación, asistencia técnica a los productores. A nivel de gobiernos regionales están las direcciones regionales agrarias o gerencias regionales agrarias con sus demás dependencias, entre ellas las agencias agrarias. Y a nivel de gobiernos locales vamos a encontrar a las gerencias de desarrollo económico, dependiendo de la amplitud y de la definición orgánica del gobierno local, tendrán competencias más o menos para este tipo de servicios, lo harán dentro de otros esquemas, lo harán dentro de un esquema particular, etc. Eso ya va a depender de la estructura orgánica de cada entidad. Pero estas son las unidades productoras. Estas son las responsables de brindar el servicio a la población. En cuanto a los activos que se pueden adquirir con el proyecto productivo, en asistencia técnica se pueden adquirir equipos de asistencia técnica, módulos demostrativos, se pueden adquirir en capacitación, módulos de capacitación, equipos para la capacitación, y en gestión del conocimiento se pueden contratar o tomar los servicios de especialistas, de asistentes técnicos de campo, consultores, etcétera.
Importante, no se olviden que el proyecto productivo se orienta a la generación de conocimiento, ¿ya? Si los beneficiarios requieren activos, bienes materiales como motos, tractor, arado, segador, empacadora, planta de procesamiento, equipo de sellado al vacío, lo que fuese, eso no le puede proveer este tipo de proyectos y para eso es obligatorio que se les oriente para que participen o se involucren con cualquiera de las estrategias de planes de negocio, ¿no? A través de Procompite, a través de Agroideas, Avanzar Rural, Agrorural, o la entidad que los esté brindando en ese momento en particular. Eh, Acá tienen algo más detallado todas esas eh, esos activos estratégicos que se pueden adquirir con este tipo de proyectos, ¿no? En cuanto a los módulos productivos, para que tengan claro también este aspecto, los módulos productivos son instalaciones físicas que se van a implementar con la finalidad de acelerar procesos de capacitación, básicamente para demostrar las particularidades y las ventajas de un conjunto de propuesta tecnológica innovada, mejorada. No deben de tener en ningún caso una capacidad de producción comercial, de nivel comercial. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? No deben de tener no puede llamarse módulo demostrativo, campo demostrativo, parcela demostrativa a una parcela de 1 hectárea, por ejemplo, ¿no? Porque 1 hectárea ya tiene capacidad productiva comercial. Lo que se produzca se va a tener que articular al mercado. Tiene que ser una capacidad productiva que no pueda tener colocación en el mercado, principalmente por su volumen. La otra característica es que la entidad sectorial ha indicado que una parcela o un módulo demostrativo, parcela demostrativa, debe de contemplar atender a mínimo 30 beneficiarios. En la práctica, 30 es el número ideal, ¿no? Para una parcela demostrativa, para un taller, para una ECA, etcétera, 30 es el número ideal. Más allá de eso, es bastante complicado y menos de eso, ¿no? Podría perder eficiencia de inversión. En cuanto al lugar de instalación, tiene que ser un lugar donde sea de dominio público, es decir, pertenezca a una entidad pública, o en todo caso que el propietario le haya trasladado el dominio a la entidad pública. Eh, Igualmente es importante que en determinadas situaciones este módulo productivo se puede instalar en predios de los productores, pero en este caso tiene que haber primero la libre disponibilidad y segundo, el compromiso de los productores en poder operar y mantener luego toda esa unidad. Esta es la estructura de costos de todos los proyectos de inversión pública que el Estado recomienda que se tenga en cuenta, ¿ya? Ojo, el Estado recomienda que se hagan los esfuerzos para que la distribución porcentual de los precios se enmarquen dentro de estos valores. Pero eso no quiere decir que tienes que obligadamente llegar a estos valores, ¿no? Pero sí que te orientes hacia los mismos. Podría ser que en costos directos saques 80%, 85% y la diferencia está en costos indirectos, en otros costos. ¿Ya? Dentro de los costos indirectos está las utilidades, los gastos generales, el impuesto general de rentas, si es que fuese una administración indirecta, ¿ya? Y también está la gestión del proyecto, es decir, la obtención de licencias, permisos, autorizaciones, si es que fuese necesario, la elaboración del expediente técnico, los costos de supervisión, los costos de liquidación, el costo de línea de base, porque en proyectos productivos nos van a pedir una línea de base,
Esos son costos indirectos. En conjunto tienen que sumar un 100%. Un aspecto importante acá. En otros costos, en gestión del proyecto, ustedes tienen que considerar todos los gastos que van a permitir, primero, que se elabore el expediente técnico, después que se ejecute. Si hay la necesidad de costear alguna licencia, alguna autorización, etcétera, se considera dentro de estos gastos de gestión del proyecto, ¿no? Cuando ustedes elaboren un perfil o un estudio de preinversión, tienen que considerar todos los costos que va a tener que ejecutarse desde la elaboración de este estudio hasta que el proyecto se pueda ejecutar, toditos. Aquellos que están relacionados directamente con el proyecto, los insumos, materiales, etcétera, el proyecto, y aquellos que están relacionados de forma indirecta. Bien, ahora vamos a ver rápidamente lo de estudios generales, la primera parte. En la primera parte de datos generales, a nosotros siempre nos van a pedir que indiquemos la institucionalidad, es decir, qué institución es la que va a ser responsable del proyecto. En 1.2, lo que nos van a pedir es la responsabilidad funcional. Acá lo que tenemos que considerar es este conjunto de datos, ¿no? La función es la 03, división funcional 009, grupo funcional 129, el sector responsable agricultura y la tipología apoyo al desarrollo productivo agropecuario. Eso no puede cambiar, por si acaso. No existe forma en la que podamos tener otra línea funcional, porque esto ya está determinado por las entidades sectoriales. No lo vayan a cambiar, simplemente lo dejan así. Luego vamos a ver ya la definición del tipo de proyecto y la naturaleza del proyecto. Acá tenemos que recordar que tenemos básicamente nosotros 4 naturalezas de proyectos de inversión pública: la creación, el mejoramiento, la ampliación y la recuperación. Los 4 están orientados hacia algo denominado se me fue allá, unidad productora. La unidad productora viene a ser el conjunto de infraestructura, equipamiento y conocimientos que brinda el servicio, ¿no? Esa es la unidad productora. Y sus naturalezas están relacionadas a ellas. Si dice creación, quiere decir que la unidad productora no existe, se va a crear, ¿no? El mejoramiento quiere decir que ya la unidad productora existe, pero que brinda servicios de forma deficiente en aspectos de calidad y se tiene que mejorar por ende. La ampliación es cuando la unidad productora existe, brinda servicios de calidad, pero que ha aparecido algo más de demanda y para que se pueda atender esta demanda, la unidad productora o puede ampliar la prestación de servicios o en su defecto tendría que reducir la calidad de los mismos. ¿Mm? Y tenemos luego la recuperación en la cual la unidad productora ha elegido atender a esta nueva demanda y reducir la calidad de su servicio. Por lo tanto, su servicio se ha visto disminuido y lo que corresponde es recuperar la calidad de ese servicio. Son las 4 naturalezas. No existe más, no existe fortalecimiento ni nada parecido, por si acaso. Les hacía mención a esto porque en la denominación del proyecto, en el nombre, tienen que considerar ustedes la naturaleza del proyecto, cuál es, si es creación, mejoramiento, ampliación o recuperación. Luego, el objeto de inversión, de intervención, que vendría a ser el servicio, en este caso es el servicio de apoyo al desarrollo productivo. De ahí viene el nombre de la cadena productiva: café, cacao, cítricos, papa, tuberosas, leguminosas o legumbres, granos andinos, ganado vacuno, vino, lo que fuese. Y por último, la localización. Esta localización tiene que ser detallada.
Acá tienen que incluir ustedes la zona específica de intervención. El centro poblado o anexo, el distrito, provincia y departamento. Si son muchos centros poblados, incluyen distritos. Si son varios distritos, incluyen provincia, nada más acá. Y luego ya en la parte descriptiva se tendrá que consignar los nombres de cada uno de los anexos, distritos, etc. ¿No? En 1.4 tenemos que alinearnos con la brecha institucional. Es decir, en qué medida el proyecto va a aportar al cierre de la brecha. Por lo general, hay que recordar que, como habíamos visto anteriormente, la brecha ya está definida. La brecha era número de o porcentaje de agricultores o de productores sin acceso a servicios de asistencia técnica. Entonces nosotros acá tenemos que colocar a cuántos productores le vamos a brindar el servicio de asistencia técnica. Y ese valor lo colocamos en este casito. Ahora eso lo vamos a colocar nosotros al final. ¿Ya? Inicialmente, de forma tentativa, podemos poner un valor, pero recién cuando estemos en la parte 5 o 6, ahí recién vamos a definir qué cantidad de productores son los que vamos a atender. La parte 2 de identificación, hasta acá vamos a llegar en esta primera sesión, comprende el diagnóstico del área de estudio, la unidad productora y los involucrados. Esta de acá viene a ser una de las columnas vertebrales de un proyecto de inversión, la parte del diagnóstico. Un diagnóstico bien realizado quiere decir que vamos a tener una buena interpretación de la situación problemática y si tenemos una buena interpretación de la situación problemática, vamos a definir la situación resuelta, el objetivo y las metas. Y ahí concluiría esa primera parte, ¿no? Y en la otra columna va a ser la oferta y la demanda, que la vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, entonces, en esta parte de diagnóstico, nosotros tenemos que recordar que el diagnóstico de un proyecto de inversión pública tiene que comprender, en primer lugar, el espacio territorial donde se va a implementar el proyecto, es decir, el territorio. Se va a diagnosticar todo el territorio en dos sentidos. Por un lado, el territorio donde se va a generar el proyecto, ¿no? Y el otro va a ser el área de impacto, el área de influencia. Los dos se tienen que considerar. Luego, a la población afectada, es decir, el segundo aspecto va a estar orientado a quienes se van a beneficiar con el proyecto. ¿Cuál es la situación actual de ellos? ¿Cómo están? ¿Qué tienen? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo les ha estado yendo? Etcétera, ¿no? De ellos. Y a la par se va a identificar también en este mismo punto quienes están vinculados a ellos. Luego, la unidad productora, ¿no? Si esta existe y si brinda servicios. Si brinda servicios apropiadamente, de forma limitada, no brinda nada, etc. Y esta unidad productora se va a tener que analizar a nivel de sus tres procesos: asistencia técnica, capacitación y gestión del conocimiento. Y se va a tener que analizar, además de eso, en sus tres componentes: infraestructura, equipamiento y conocimientos, para que se pueda determinar qué aspectos o qué elementos se tienen que reforzar y qué procesos también se tienen que atender prioritariamente. Y el cuarto aspecto del diagnóstico va a ser los otros agentes involucrados. Esto va a ser fundamental para determinar la sostenibilidad del proyecto. Acá van a determinar ustedes si en la zona existen entidades cooperantes que pueden ser las universidades, institutos agropecuarios, colegios agropecuarios, está el INI, está el SENASA, ONGs, etcétera, etcétera, pueden ser empresas, qué sé yo. Todas aquellas que a través de acuerdos, convenios y compromisos pueden garantizar que van a tener una participación directa o indirecta para que el proyecto continúe funcionando 10 años, es decir, para que una vez concluido la ejecución
se les siga brindando asistencia técnica, capacitación, información de mercado a los productores por 10 años más. Supongamos que se termine en el 2025 y ellos tendrían que comprometerse, tendrían que tener toda una estructura de sostenibilidad hasta el año 2035. Entonces, los agentes que tú identifiques en este espacio como potenciales colaboradores, potenciales agentes de apoyo, tendrían que aparecer en tu estudio de sostenibilidad. Si aparecen ahí y no aparecen acá, quiere decir que no ha sido bien diagnosticado. O si aparecen acá y no aparece en el estudio de sostenibilidad, quiere decir que la estrategia de sostenibilidad es deficiente. Eh, un aspecto importante, como les decía, en el área de estudio va a ser el área de influencia. Vamos a encontrar acá básicamente dos áreas. Una, que es el área de estudio, que son los puntos territoriales específicos donde se va a implementar el proyecto, las parcelas demostrativas, donde se van a llevar a cabo los talleres, donde los productores van a instalar sus áreas de producción y se les va a brindar la asistencia técnica. Esa vendría a ser el área de estudio. El área de influencia viene a ser todo el resto del territorio que se va a ver afectado directa e indirectamente por el proyecto. Luego tenemos el diagnóstico de involucrados, es decir, de los que están pidiendo el proyecto, ¿no? A ellos se les tiene que considerar como afectados y acá cuando hablemos ya en la siguiente sesión sobre tipos de población, yo les voy a explicar cómo es que tienen que definir ustedes quiénes son la población con la que van a hacer la proyección de la demanda en la situación con proyecto y quién es la población de la situación sin proyecto. En el área de estudio van a describir ustedes dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿no? Lo que les mencionaba, parcelas demostrativas, las escuelas de campo, las áreas de producción de los productores, dónde se van a realizar los cursos de capacitación, etc. Luego está el área de influencia del proyecto, abarca todas las localidades vinculadas a estas. Tienen que incorporar también un croquis de ubicación de los beneficiarios y ahí tienen que ir indicando ustedes tentativamente cuáles son las áreas o las localidades donde los beneficiarios van a tener sus predios de producción o donde van a instalar ellos sus predios de producción. Luego está el análisis de las características que van a influir en el proyecto. Acá vamos a ver qué tipo de estructuras están presentes en el proyecto, principalmente referidas a saneamiento, ¿no? Si existe servicio de saneamiento. Alguien por ahí me dirá, Inge, pero ¿qué tiene que ver saneamiento con proyectos productivos? ¿No? En la práctica, la principal relación que existe entre ellos es que un derecho fundamental de la persona desde el 2016 o desde 2012, ¿no? Si mal no me acuerdo, es el acceso a servicios de saneamiento de calidad. Y estos van a determinar que esa población pueda desarrollar otras actividades de forma idónea. Entonces, si no tienen servicio de saneamiento, es difícil que le puedan prestar atención debida a otras actividades productivas. Dentro de esta misma sección vamos a identificar los peligros en el área de estudio, cuáles son los peligros que están presentes. Ahí la entidad sectorial ha establecido ya una, una lista de criterios, de peligros que se pueden encontrar. Lo único que vamos a hacer es marcar si estos están presentes o no en la zona y completar alguna información adicional. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Luego viene el diagnóstico de la unidad productora. En cuanto a la unidad productora, tenemos que diagnosticarla en función
a esos aspectos, ¿no? La unidad productora está compuesta de activos estratégicos, infraestructura, si tienen un local, una oficina, lo que fuese. Luego va a estar el equipamiento, si han desarrollado o conducen estudios, si tienen profesionales apropiados en cantidad, en preparación, en entrenamiento, etcétera, y si tienen instrumentos o activos para desarrollar la asistencia técnica, la capacitación, módulos demostrativos, ecrans, proyectores multimedia, folletos, guías, manuales, etcétera. Todo eso tienen que ir definiendo ustedes, ¿ya? Para ello, obviamente, tienen que hacer visitas tanto de campo como también de gabinete para que puedan determinar si esta unidad productora tiene o no a la fecha capacidad de prestar servicio. En ese sentido, van a indicar el nombre de esta unidad productora, ¿no? Si tiene código, van a considerar el código. Algunas tienen código, todas las direcciones regionales, las agencias agrarias. Tienen su código. Luego, la ubicación geográfica de la unidad productora, donde está ubicada la unidad productora, la que brinda el servicio de asistencia técnica, el servicio de capacitación. ¿Ya? Ahí van a definir ustedes su localización, algo similar a la localización del área de estudio. No se olviden que cuando diagnostiquen a la unidad productora tienen que diagnosticar los procesos. Eso está en 3.4 y ahí tienen que describir cuál es el proceso de capacitación, si es que lo dan o no. Igualmente el proceso de asistencia técnica y por último el proceso de gestión del conocimiento. De ahí van a describir los activos estratégicos de la unidad productora, si tiene motocicletas, vehículos, almacenes, viveros, módulos demostrativos, kit de capacitación, equipos de cómputo, equipos de proyección multimedia, si genera manuales, etcétera. ¿Ya? Y además de eso, acá también ustedes van a describir en qué situación se encuentran estos activos, si están operativos, si en buen estado de conservación y demás. Si describen que están en buen estado de conservación, tienen que indicar qué procedimientos de mantenimiento de esos bienes han sido desarrollados por la unidad productora, a cargo de quién estado y cuál ha sido el costo de producción o el costo de ese mantenimiento. Esto va a ser fundamental cuando se hable de la optimización de la oferta o la oferta optimizada, ¿ya? Entonces, acá tienen que tener en cuenta todo ello. Esto es lo que les decía, ¿no? El detalle de las prácticas de mantenimiento a cargo de quién están. Eh, en este punto también van a describir ustedes cuál ha sido o cuál es la evolución. ¿Cuál ha sido la evolución de la prestación de servicios en los últimos 5 años? ¿No? Ya saben ustedes que para generar la, eh, la proyección de la oferta y la demanda, siempre se va a requerir al menos unos datos históricos de 5 años atrás, para que con esto se puedan generar apropiadamente los cálculos y los esquemas de proyección.
Eh, ¿Qué más? A ver. Luego van a describir ustedes si la unidad productora, ya la unidad productora, ya no el área de intervención, el área de estudio, sino solamente si la unidad productora se encuentra expuesta a peligros y riesgos. Estos peligros y riesgos tienen que ser los mismos que se han determinado en cuando hablábamos de los riesgos y peligros del área de estudio, ¿ya? No pueden ser distintos, porque la unidad productora está dentro del área de estudio, ¿no? Luego, la vulnerabilidad del proyecto, esto en función eh, a estos peligros que ya se han identificado anteriormente. Y por último, van a indicar acá un mapa de peligros de la unidad productora y del área de influencia, ¿no? Esto lo pueden sacar de INDECI incluso. INDECI tiene mapas apropiados donde ustedes van a encontrar toda esa información correspondiente. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si ustedes tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Buenas tardes. ¿Puedo Sí, participar? buenas tardes. Ingeniero, disculpe, muy buena, buenas noches, ¿no? Sí, muy interesante el curso, de verdad que un poco he ingresado con una tardanza de 20 minutos, ¿no? Y en Ujú. todo lo que he podido ver ha sido muy interesante. Lo único que quiero, ingeniero, quiero solicitarle si nos puede facilitar el, el archivo de sus PDTs para que nosotros podamos hacer un repaso, ingeniero. Solamente Sí, eso. fíjense, la clase siguiente les voy a compartir no solamente, bueno, hoy día les voy a compartir la PPT para que ustedes lo puedan revisar, pero la clase siguiente eh, les voy ya que vamos a empezar a ver más a detalle el proceso de elaboración de estos documentos, les voy a compartir esta hoja, ¿dónde está? Ya, ¿qué se llama? Por adelantado, no sé si nos puede dar para que durante la semana que viene, pues, bueno, al menos el mío, ¿no? Bueno, los demás, ¿qué dirá? Para estar revisando de qué se trata, ¿no? Y para que de esa manera también en el siguiente fecha podemos hacer el seguimiento de lo que usted va a exponer, ¿no? Tal vez ahí también nos genere algunas interrogantes. Esta hoja de cálculo, esta es la ficha técnica estandarizada de agricultura sobre proyectos productivos, ¿ya? Esta la pueden descargar de InvierteP, yo les puedo pasar también, pero la que yo les voy a pasar hoy día, ¿ya? Es la versión descargada de InvierteP que está bloqueada, ¿no? Hay varias opciones que no se pueden ver por la contraseña que han pedido ellos de seguridad. Esta que tengo acá, que es la misma, está desbloqueada, no tiene contraseña y acá ustedes sí ya pueden hacer una serie de modificaciones, una serie de adiciones, como ven. Esto les voy a explicar a partir de la siguiente semana. La otra les voy a pasar el día de hoy también, ¿ya? La hoja de cálculo de InvierteP, que está de acá, que es lo mismo, pero como les digo, la única diferencia es que está bloqueada. Pero de todas formas los voy a compartir y a partir de la semana que viene, sí, ya les voy a pasar minutos antes de la clase esta hoja de cálculo que les mostré hace unos instantes
para que vayamos de manera conjunta en el desarrollo de la clase. ¿Ok? Esta es la misma. Esta la pueden descargar, como les decía, de Invierte P. Y a la próxima clase les explico algo más de qué aspectos deben de tener en cuenta en esta hoja de cálculo. ¿Sí? El día de hoy les voy a pasar este archivo y la PPT de esta sesión. Bueno, muy agradecido. Gracias. Bien, gracias. Buenas noches. Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias por la atención prestada y nos estaríamos reencontrando ya en la próxima clase. Muy buenas noches con todos. Permiso.